Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por asistir a este acto, a esta presentación de la última novela de Francisco Fuentes. Es para mí la verdad que todo un placer y un orgullo poder estar sentado hoy aquí al lado de él, que hace un mes y pico me llamó, que tenía algo nuevo recién sacado del horno y que, bueno, que quería contar conmigo para estar hoy aquí con él. Y para mí es un halago, porque Paco está aprovechando muy bien su jubilación para dar rienda suelta a su pasión por la escritura, ¿no? Quizás, y antes de empezar un poco a meternos en el tema del libro, no sé si te lo he contado alguna vez o no te lo he contado, pero yo, por si alguien no lo sabe, soy profesor de Geografía e Historia y esa vocación la tengo un poco desde siempre. Bueno, en realidad desde siempre, siempre tiene un origen, siempre tiene un principio. El principio fue cuando Paco me dio clase en la EGB. Eso no me lo había dicho. No te lo había dicho. Mi amigo Asimay lo conoce, ¿sabes? Porque se lo cuento a todo el mundo. Porque eres profesor y tal. Y siempre te menciono, siempre le menciono a él, porque fue el que puso un poco esa primera piedra de mi vocación, ¿no? Después vino otros profesores y vino otras influencias, pero la primera tienes tú. Y por eso, el que pueda estar hoy aquí contigo, pues me hace sentir especialmente feliz. ¿Vale? Muchas gracias. El origen, el principio, que siempre es tan importante. Y en esta novela que Paco nos regala, el comienzo, como ya hizo Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, ya nos va diciendo un poco por dónde va a derivar la historia que nos vamos a encontrar aquí. Paco se adentra con esta escritura en algo nuevo, a lo que no nos tiene acostumbrados. Ha escrito ya multitud de obras, de cuentos, de relatos cortos, de poemarios, unos cuantos, pero esta es su segunda novela. En realidad no quiero, más que no querer, no puedo destripar mucho de esta novela, porque entonces perdería la gracia para los potenciales lectores, es decir, para ustedes, que la van a leer. En realidad, tras leerla me hubiera gustado que este evento hubiera sido más un club de lectura, donde todos podríamos haber participado con conocimiento de causa, que una presentación así, que es lo que vamos a intentar hacer esta noche, ¿no? A pesar de ello, daré algunas pistas que me han llamado la atención, partiendo de mis conocimientos cinéfilos, que también compartimos Paco y yo. Antes de empezar a hablar del contenido, sí me gustaría hablar un poco del continente, hablar un poco del formato. La portada ya para mí es algo significativo y muchos de estos elementos del formato ya nos van diciendo un poco de qué va a ir esta obra. La portada, si muchos de vosotros que ya tenéis el libro en vuestras manos y demás, no sé si alguien se atreve a decirme cuál es la primera impresión que le da. No nos atrevemos. Color, dos colores fundamentales, rojo, naranja. ¿Qué es una mujer triste? Sangre, frío. Correcto. O sea, Y te han dicho que una mujer triste. hay un rostro de una mujer que está triste, que está dolida, que está, no sé, agonizante, no está feliz, desde luego. Esos dos colores, esas dos tonalidades que pueden recordar un poco, no sé, el bien y el mal, el cielo y el infierno, el mar y la tierra. ¿Cómo sería la alegría? O la pasión, También. ¿no? O la sangre de este planeta. Y Paco hace un rato me decía que yo he visto una cosa que él dice que no ve. Pero yo, la percepción muchas veces es un poco, justo en la parte oscura de la figura femenina, yo al menos veo una silueta masculina, de espalda, un poco oculta, ¿no? Creo que ya esto nos va a dar detalles de qué tenemos entre nuestras manos. El título, Retrato de frente y de perfil, que, bueno, a quien nos gusta la novela o el cine policíaco, carcelario, siempre tenemos esa imagen, ¿no?, muy cinematográfica de esa figura que antes de entrar en la cárcel, pues le echan una foto de frente y de perfil. Y algo más. Sí. El título, bueno, antes que nada, vamos a empezar por el principio. Quiero agradeceros que estéis aquí hoy para acompañarnos en la presentación de este nuevo hijo que ha surgido. Agradecer al Ayuntamiento que nos haya facilitado espacio público para la presentación y agradecer especialmente a Miguel Ángel, concejal de Cultura, que se hubiera prestado para hacer de acompañante en esta presentación y para hacer la representación institucional que como concejal que es.
Nos vimos hace 2 años ya, casi, de la última vez que presentamos un libro de poemas, era El esqueleto del árbol, y ya tocaba presentar otra cosa, hacer otra cosa. Estamos aquí, este nuevo libro es una novela, y como bien decía Miguel Ángel, es la segunda novela que escribo. El título tiene un doble sentido. Por un lado es esa fotografía que cuando un detenido pasa de disposición judicial y entra en la cárcel, hace, y que vemos en las películas que hace la policía de frente y de perfil, y que haría referencia a ese personaje central de la novela, que evidentemente es un preso. Pero también tiene un doble sentido, es que la novela retrata al personaje como lo vemos, como aparece, pero también pretende hacer el retrato psicológico del personaje, no solamente ese retrato físico que hace la policía. Y un poco es ese juego que quería poner ya desde el propio título. No sé si quieres tú continuar, sí, y vamos... Seguimos por terminar con el contenido, perdón, con el continente. Con lo que se ve. A lo mejor hilo muy fino, pero creo que los detalles están incluso en la numeración de cada uno de los capítulos. La tipografía utilizada creo que no es gratuita, creo que también tiene un sentido. Si os fijáis, por ejemplo, no sé, en el capítulo 6, en realidad están todos los números, da igual el capítulo que veáis, ¿vale? Hay una espiral que envuelve a todos esos números. A mí se me ha venido a la cabeza la película de Vértigo, de Alfred Hitchcock, donde el cartel y en algunas escenas pues se ve constantemente esa espiral que también denota bastantes elementos que luego nos vamos a encontrar en esta novela, ¿vale? A partir de ahí vamos a entrar un poco... Vamos a abrir el libro. Paco hace una novela que es una oda a la lectura y a los libros, como una válvula de escape. Precisamente todo se origina, esta novela, en la cárcel, y para estos presos el tener acceso a la biblioteca, tener acceso al libro, pues para ellos es una válvula de escape. Y ya al principio de la novela, en la página 13, Paco escribe una frase que a mí me ha gustado mucho: somos lo que leemos. Esta novela, Paco, ¿en qué medida es fruto de tus lecturas? Bueno, yo creo que escribir es una consecuencia de la lectura. Todos empezamos leyendo, y después de mucho leer, probablemente a algunos nos pica el gusanillo de aventurarnos en escribir. Y evidentemente, si no has sido antes un lector, no puedes ser un escritor, ni aficionado como yo, ni profesional como los que viven de escribir libros. Evidentemente es indisociable las dos vertientes, la del lector y la del escritor. Y primero, por supuesto, y la fundamental, es la del lector. Y yo escribo porque he leído y porque leo, porque sigo leyendo. Y escribo también para que se lea. Porque mi objetivo, lo hemos comentado muchas veces y casi siempre que hacemos alguna presentación, algún acto público, lo digo, mi intención primera es animar a la lectura, y si consigo que con lo que puedo aportar de la cercanía de mis lectores, que fundamentalmente son mis vecinos, mis amigos, la gente más cercana, pues si consigo que le interese algo de lo que hago, de lo que escribo, y que eso sirva para motivarle en la lectura de esto o de cualquier otra cosa, porque lo importante es leer, pues ese es el primer objetivo, la de animar a la lectura. Ahí estamos. Ok. La novela comienza, como acabamos de decir, en la cárcel, y se plantea que en muchas ocasiones se termina en la cárcel o por la toma de malas decisiones o directamente por la mala suerte que se pueda tener en la vida. Esto también me ha venido a la cabeza varias películas que tratan un poco ese tema, ¿no? Sobre todo Pena de muerte, con Susan Sarandon y Sean Penn, y Cadena perpetua, con Tim Robbins, y creo que es un tema que genera bastante debate también en la actualidad, y que lo trata de una forma muy acertada en esta novela también, ¿no? El tema del por qué se está en la cárcel, la necesidad de la cárcel o no necesidad de la cárcel y demás. Entonces, pues, me gustaría también que nos dijera algo al respecto de cómo lo has querido enfocar en ese sentido. Bueno, es anecdótico el tema de comenzar en la cárcel, porque tienes que empezar
en algún principio. No es una novela que hable de la cárcel, aunque el primer capítulo está situado en la cárcel. Yo ya presento al personaje primero entre rejas, o sea que hemos hecho lo contrario de la película. En vez de estar describiendo todo lo que ocurre y quedarnos con la boca abierta hasta el final a ver quién es el culpable de... Aquí lo situamos ya a un personaje que se encuentra en el final, ¿no? Y a partir de ahí vamos hilvanando la historia a la inversa. Vamos haciendo el recorrido hacia atrás, aunque no siempre de forma cronológica, pero sí hacia atrás. El personaje central cuenta a otro presidiario cómo le ha ido la vida, cómo le ha ido de mal en la vida. Y a ese otro interlocutor, ese compañero de presidio, le parece tan atrayente la historia que le cuenta y tan brutal que decide escribirla. Le pide permiso para escribirla y se pone tarea en ello. De ahí que arrancamos en ese contexto. Decía Miguel Ángel que antes de abrir el libro que iba a contarlo de fuera, pero yo quería leer la reseña que aparece sin que vaya a destripar con eso nada del contenido, porque lo tenéis a vuestra disposición y quizás orienta un poco de por dónde vamos, de por dónde van los tiros. Retrato de frente y de perfil trata la historia complicada, dura y sin contemplaciones de un personaje cuyo nombre se desconoce. Se desconoce al principio y se desconoce al final, se desconoce durante todo el tiempo. Y no, es una tontería, porque igual que aparece el nombre de un montón de personajes, ¿por qué no va a aparecer el nombre del personaje central? Le he seguido el juego al comienzo de la historia, donde el compañero de prisión le dice: ¿me das permiso para que escriba tu historia? Y le dice el protagonista: sí, con dos condiciones. Una, no escribas mi nombre. Dos, no digas quién soy. Y el autor respeta esa premisa que, siguiendo el juego del personaje, se plantea al principio. Es un retrato psicológico que se adentra en la compleja personalidad del protagonista, mostrando su lado más oscuro, las aristas cortantes del personaje. Lo dejo ahí porque ahora vamos a seguir hablando de otro aspecto, si te parece. Dime, pues, perfecto. Y no sé si me habías preguntado eso o es que eso lo dices yo sin que tú me No, lo te había preguntado preguntaras. por el tema carcelario, el tema de cómo se... la cárcel y tal. Sí. Vale. En esta novela Paco tampoco desaprovecha para la ocasión para hacer una crítica de soslayo, o al menos yo lo he percibido como el darnos pie a una reflexión sobre multitud de temas que están bastante también candentes en la actualidad. Hilvana muy bien ese hilo conductor, que no tiene nada que ver en un principio con la trama de estos personajes, pero que se va dejando caer, ¿no? El modelo de turismo imperante, el mostrar la felicidad en las redes sociales sin aprovechar realmente la experiencia del momento, el cambio climático, la situación política, violencia de género, memoria histórica, suicidio, especulación urbanística y un largo etcétera. Por ejemplo, con respecto a la situación política, habla de la necesidad de crear un enemigo en un momento determinado y, bueno, no sé si tú o nuestros lectores habéis tenido la oportunidad alguna vez de leer de un autor que se llama Umberto Eco, que seguramente lo conoceréis por una novela muy famosa que es El nombre de la rosa, un artículo que tiene que se llama Construir al enemigo, que a mí me ha recordado mucho lo que tú vas mencionando aquí en la novela sobre esa necesidad de construir al enemigo a ese artículo. No sé si lo conocía o no lo conocía o... No, cuando me lo has comentado antes, no conocía ese artículo. A Umberto Eco sí que le he leído cosas, pero no ese artículo que me dijiste. Está en un compendio de artículos publicados en medios de comunicación. El libro se llama que han recopilado. Construir al enemigo, pero es solamente un artículo que es un compendio. Nos lo apuntamos. Bueno, hace un análisis un poquito de soslayo, como digo, de todas estas situaciones y tal, ¿no? Otro elemento que impregna buena parte de la novela son las descripciones de los lugares que el protagonista va visitando en cada uno de los capítulos. Nos hace en realidad un tour turístico por bastantes localizaciones, tanto de España como a nivel internacional, Barcelona, Marsella, Almería,
Cazorla, que es la que tengo más cerca y la que es, ¿no? Riga o París, ¿no? Y aparte lo plantea de una forma y el arte que se desarrolla o el arte que podemos observar, por ejemplo en Barcelona, por Gaudí o en cada una de estas ciudades, pues va mencionando el arte que podemos observar, la arquitectura y demás que tenemos allí, ¿no? Y se aprecia un poco, bueno, pues una de tus otras pasiones, que es la de viajar, y de que a priori parece que conoces bastante bien esas ciudades. No sé si realmente las conoces o te has valido un poco por la documentación, la investigación para poder situar esos escenarios, ¿no? Que no dejan de ser otro protagonista más. Son conocidos, efectivamente. Aquí en la novela intencionadamente he querido que los escenarios donde se desarrollan episodios que se van relatando tengan nombre y apellido, que sean lugares reconocibles, que los escenarios también cuentan, no solamente los personajes, y esos lugares están descritos no como geografía en sí. Hay un aspecto que me interesa fundamentalmente, que es el más cercano al arte o a la cultura, y son recorridos culturales, digamos, a través de esos espacios. Intencionadamente he querido, como digo, circunscribir los hechos a lugares reconocibles con nombre y apellido. Y un poco en contraposición a lo que muchas veces me encuentro en otros textos, que es la generalización para que sea cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y también vale, porque cuando leemos también nosotros nos hacemos nuestra propia idea, nuestra imagen del lugar, y el lector también aporta al libro tanto como el que lo ha escrito, porque la imaginación nos lleva a imaginarnos nosotros el lugar que se describe o en donde tú crees que se están desarrollando. Por eso muchas veces nos decepciona cuando vemos un libro que se ha llevado al cine y tú ves una película que está basada en el libro que te acabas de leer. Ni te habías imaginado la cara de los personajes como la que tiene, y muchas veces los lugares donde se desarrolla no eran los que tú habías visto, porque cada uno también aportamos nuestra propia visión. Pero aquí he querido un poco llevar al lector al lugar concreto donde se desarrolla, donde he querido situar en un episodio determinado, pues para que se encuentre orientado en el lugar que yo he querido. Así que dándole importancia a los lugares geográficos como personajes más de entramado. ¿Vale? Donde no solamente fomenta la lectura, que decía al principio, sino también intenta fomentar ese aspecto de didáctica que tiene el maestro. Sí, ¿no? eso es de formación profesional. Y muchas veces con que no podemos evitar los profesores el meternos quizás a explicar más, quizás más de lo que debíamos en un momento determinado de la narración. Pero bueno, lo asumo como parte de la personalidad del maestro que creo que siempre seré. Okay. El protagonista de la novela es una persona bastante insegura que denota un pasado bastante turbio, que se irá desgranando poco a poco. Pero es curioso que su nombre, y vuelvo otra vez a la contraportada, lo que has mencionado, lo que has leído antes, su nombre no aparece durante todo el relato, aunque su nombre verdadero sí que aparecerá en las últimas líneas del libro. Ya sé que lo has leído aquí en la otra portada, pero sí puedes decir algo más del por qué has decidido no ponerle nombre, aparte de esa excusa de que se lo había prometido. Te lo aseguro que nada más que esa. Claro, si el libro está escrito en primera persona, evidentemente no soy yo, es quien escribe, pero no he tenido la vivencia carcelaria que se supone en el escritor que inicia el relato. Pero sí le he querido seguir el juego. Entonces, sí, yo me comprometo a contar tu historia, y tú me has pedido que no diga quién soy, que no diga mi nombre, que no escriba mi nombre, pues yo, que soy quien lo escribe, he respetado esa idea. Okay. No tiene ningún otro sentido. No ha de mantener el secretismo, no es ningún personaje conocido, no es conocible, no es reconocible para nada, no es nadie el personaje, es una novela absolutamente de ficción. Decía que en la reseña que tenemos al final, dice que los escenarios donde se desarrolla la trama son unos personajes más de la novela, resultando perfectamente reconocibles y proporcionando el contexto geográfico necesario para situar los hechos, dando mayor consistencia a la historia que se relata. En la novela
he procurado, dice la reseña que la editorial la ha fijado, que el autor explora la condición humana a través de las experiencias de sus personajes y se sumerge en sus miserias, componiendo un retrato atrevido y actual. Su prosa, emotiva y detallada, invita a reflexionar sobre la soledad, el fracaso o la amistad. Aunque la novela es absolutamente ficción, no por ello está exenta de una base documental, de un montón de consultas, de estudio y un tiempo de documentación previo a la escritura, y cuyo resultado después pues, he pretendido, o he procurado contrastar con personas expertas que me pudieran decir, oye, aquí están metiendo la pata en el perfil psicológico de este personaje, aquí cuando dicen no sé qué, o cuando con el psiquiatra te exponen no sé cuánto, eso no está bien, eso no se corresponde así, no tiene una base científica. Y lo he contrastado pues, para corregir esas posibles deficiencias que pudiera haber. Así como en el capítulo primero, el carcelario, como yo te he dicho, que por suerte todavía no me han metido en la cárcel, y conozco, y no quería tampoco que lo que contara fueran las imágenes que tenemos a través de otros medios de comunicación, del cine fundamentalmente, o tal, y contrasté, consulté con mi buen amigo Juan Antonio Marín Ríos, que sí es experto en el tema, porque toda su vida la ha dedicado al trabajo relacionado con prisiones, que por cierto no está aquí hoy, se me ha excusado porque está en Madrid para estar. Le pasé el capítulo para que igualmente me orientara un poco sobre alguna metedura de pata que podía haber incurrido en la misma. Así que ficción, pero con una cierta base que le da una estructura más o menos fiable a lo que cuento. Seguimos por donde tú quieras. Sin embargo, lo acaba de mencionar ahora, como buena novela policíaca, sí que tiene muy presente a dos personajes que sí que habla mucho de ellos, el inspector García y el doctor Ibáñez, Sí. donde ahí sí que conocemos sus nombres y conocemos también buena parte de su historia. O sea, se desgrana también un poco ese doctor Watson, doctor Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Pues los tenemos aquí reflejados un poco en esto. No sé si quieres comentar algo de ellos, porque de ellos sí que podemos hablar algo. No, Sin se le va a quitar la ¿Sí? gana de leer. Yo Vale. creo que luego ya Lo mismo que del descubriendo otro- los personajes y No, no a qué estamos diciendo nada. a qué juegan novela. Estamos intentando que os den ganas de leerla, que es a lo que estamos. Como decía ahora mismo, sí es verdad que se ve muy bien el trabajo que ha hecho de documentación sobre el tema de un poco de las disertaciones sobre el crimen, ¿no? Sobre la diferencia que puede haber entre un asesino, un homicida, o sea, todas las nomenclaturas que puede tener y todos los retratos psicológicos y demás, sí que tiene un trabajazo tremendo en esta novela de documentación al respecto, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar ahora mismo. Para ti ese proceso de documentación, no sé, ¿qué ha supuesto un poco para ti, ¿no? De descubrimiento, de aprendizaje, de aprendizaje, evidentemente. No sabemos de todo, ni pretendemos, ni podemos, ¿no? Y necesitas formarte, leyendo fundamentalmente y consultando con otras personas, y es un trabajo previo. Cuando tú dices, bueno, quiero estructura más o menos lo que quieres contar, tienes que documentarte, aunque sea ficción lo que vas a contar, tienes que documentarte, como decía antes, para no meter mucho la pata en lo que quieres contar. Así que hay un trabajo, digamos, previo a la escritura en sí, aunque luego los personajes van cogiendo su propio camino. Tú has hecho una estructura de lo que quieres contar, de qué episodio lo vas más o menos a organizar, pero cuando te pones a escribir van surgiendo cosas que no habías pensado. Eso que decimos muchas veces es que cuando te pones a escribir con los personajes, cada uno busca su camino y se desarrolla a su manera, y el personaje te lleva a situación o a lugar que tú no habías previsto inicialmente, porque cuando te pones a escribir no tienes todo todo el texto metido en la cabeza, tienes un poco el esquema, el árbol que va a ir desarrollando, pero no tienes todo metido ahí. Y conforme vas escribiendo, pues van surgiendo cosas que a veces te obligan a parar y decir y a consultar y a volver a leer esos
fundamentos, digamos, lógicos que te permitan seguir avanzando. El libro pretende, como decía antes, penetrar en el perfil psicológico del personaje. Digamos que no solo se van a exponer, o pretendo, lo mismo es una pretensión fallida, y cuando el lector tiene el libro y lo va leyendo, dice, pues no me está pareciendo lo que este hombre pretendía, no me está llevando donde parecía. Pretendía hacer un retrato psicológico del personaje, entrar en el mundo de los porqués. Ese trabajo que decía antes Miguel Ángel, de dos personajes que evidentemente son secundarios, pero son importantes en la trama, es el personaje del policía, el inspector García, que ya utilicé en otro relato, que está en esos cuentos inoportunos que están por ahí. En uno, no se conforma con presentar las pruebas del juez y decir esto es lo que ocurre y aquí tiene usted a este personaje con estas acusaciones, sino que quiere entender por qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué está en la mente de una persona que se ve su vida tan complicada para llegar a la situación en la que llega, sino que quiere entender, meterse, como le dice alguna vez, qué complicada es la mente de un asesino, y quiere ir desentrañando lo que pueda los porqués de todas las situaciones que se van produciendo, que no quiero evidentemente destripar. Seguimos, avanzamos, si te parece. Ya un poco la recta final, tiene unos giros de guión también muy cinematográficos, y muy potentes, y muy impactantes. Y vuelvo otra vez a mencionar otra película que me se me ha venido a la cabeza mientras que lo estaba leyendo. A veces la mente funciona. La película de Psicosis, también de Hitchcock, ¿no? La tuve bastante presente en esta recta final. Esos giros de guión tan potentes, ¿sí que los tenía ya un poco preestablecidos, o es un poco lo que acabas de mencionar ahora mismo, de que conforme iba escribiendo, iba desarrollando los personajes, fueron apareciendo después? Digamos que en general cuando te sientas ya a escribir, está más o menos organizado, pero es verdad que a la vez que vas escribiendo y que van surgiendo, que vas desarrollando los acontecimientos que las situaciones que tú has previsto, a veces te hace dudar o te piensas que puede girar de alguna manera o que puedas introducir algo que inicialmente no lo habías previsto, pero yo pienso que en todo el proceso creativo eso ocurre. Eso ocurre. Ok. Sí. Termino con otra película. ¿Te le gusta más el cine que la novela? Pero no tiene nada que ver con el libro, ¿eh? Aquí no destripo nada, porque no tiene nada que ver con el libro. La película de Silencio también se me vino a la cabeza porque en la página 43 tiene una frase que a mí me parece una preciosidad de frase y que me ha hecho también un poco reflexionar bastante. Escribe Paco que el silencio es una utopía que quizás ni siquiera exista. Lo dirá un personaje por ahí. Lo dice un personaje. Lo dice un personaje, pues seguramente le parecería eso. ¿Será que he hecho mucho de menos el silencio? ¿No? A lo mejor por eso me impactó tanto. Sí, ¿sabes? hasta cuando estamos en silencio estamos oyendo un montón de cosas. Es verdad, ¿no? La sensación de silencio para unas personas es una cosa y para otras es otra. A veces hay un montón de ruido y no estás oyendo nada. Y a veces hay un silencio total y tu cabeza te está contando, te está llevando a situaciones o te está haciendo recordar. Y el silencio también es tan elocuente muchas veces como las palabras o como otros sonidos. Decía que esta novela, que es una novela de ficción, pero que me ha inspirado la observación de la vida cotidiana, que los personajes los he llevado a situaciones extremas, es decir, tan complicadas, ¿no? A veces nos encontramos situaciones en la vida que dices es mucho más dura, mucho más real, mucho más potente que la imaginación que vertemos sobre un texto, sobre una película o lo que sea. Hoy se hacía público el fallo del jurado de ese juicio tan mediático y tan imponente que se ha llevado en Francia sobre la violación.
Sí, La violación. la violación permanente, continuada y propiciada por el marido de una mujer. Y decía, si lo plantea en el guión de una película, parecería excesivo, parecería exagerado. Y a veces es que la realidad es tan potente que nos golpea. Porque cuando estás viendo una película a veces te dices, eso no es creíble. Y sin embargo en la vida te encuentras situaciones que son mucho más increíbles y sin embargo ocurre. Entonces decía que la observación de la vida misma pues te lleva a configurar una personalidades diferentes de personajes que aunque no existan, aunque sea pura ficción, están en la vida. Este personaje central de la novela, como no puedo decir su nombre porque no lo tiene, digo que trata la historia dura, complicada, con una personalidad compleja y que muestra el lado más oscuro, más difícil de su personalidad, de su vida, con aristas cortantes y que no pretende ser simpático, quiero decir. Cuando tú lo coges y dices, jo, sí, pero no. Sin embargo, también hay un espacio para reflexionar sobre el fracaso y sobre la redención a la que una persona puede llevar, porque por mal que haya ido la vida, o por complicada que sea, hasta la cárcel pretende reinsertar al individuo, volverlo a la sociedad, y ojalá fuera esa misión que es la que tiene, ojalá se pudiera cumplir siempre y la vuelta, la salida, cuando se corren los cerrojos de la cárcel y sale a la calle, pudiera ser volver a empezar de cero y ser una persona normal, ¿no? De alguna manera, algo de eso también se vislumbra a lo largo de la novela. Quizás me preguntaron, ¿para quién va dirigida esta novela? ¿A quién te dirige? Como el libro no es un libro para profesional, no es de una temática determinada, un libro de medicina está claro que va dirigido pues, para que un médico especialista lo pueda ver, o un libro de didáctica para que el profesorado lo pueda utilizar. Una novela no va dirigida a ningún público en concreto, es un público heterogéneo y a cualquiera que le guste leer, pues vale. Sí es cierto que la recomendación de lectura no es para un, digamos, lector infantil, como la película o como cualquier otro programa, está recomendado pues, para mayores de 16 años, quizás por la temática y contenido del mismo. Me recomiendo la editorial y así lo hago saber yo también. Es decir, nadie regala el libro a un niño de 9 años como regalo de Reyes, aunque está bien regalar el libro como regalo también en esta fecha. La novela no es muy larga. Sabéis que en general yo no suelo escribir textos demasiado extensos. Eso a lo mejor es un problema mío, pero me dijo el otro día un amigo, es que eres demasiado conciso. La temática que la desarrollas está y es muy directa, una prosa muy directa, sin entretenerte en el camino, muchas veces desarrollando personajes secundarios o terciarios, que a veces le dedicamos espacio también en el desarrollo de la temática, o a desarrollar en cada capítulo una historia diferente, y hace un libro muy directo. Bueno, eso digo que es probablemente una déficit de escritor que no he tenido la formación como tal, que no he estado en mi formación, no ha formado parte la escritura creativa. Y bueno, pues me salen los libros como salen. Tiene la ventaja de que si no gustan, como es breve, acabo pronto y ya está, ¿no? La lectura... Tenemos unos cuantos, fíjate el tamaño que tienen todos los libros que tenemos aquí. Bueno, pero un libro de poemas, quien escribe está aquí, mi amigo David, sabe que un libro con más de 100 páginas o 100 y algo, muy poquito más de poemas, ya es un libro largo de poesía. La poesía se lee de otra manera y tenemos que
digamos que se dosifica de otra forma. Tú puedes cogerte un capítulo de un libro y leer 60 páginas de un tirón y 60 poemas seguidos no lo vas a leer nunca, ¿no? Hay que digerirlo. Sí, y ese libro tenía otra función, era cuentos inoportunos, eran relatos muy breves, y bueno, también eso tiene su otra dificultad, pero pretendía ser en sí, por la propia definición, relatos breves. La lectura creo que es fácil, espero que os resulte amena, que sea entretenido y que si es así, pues habremos cumplido uno de los objetivos, que era la de, como decía antes, lo de acercar la lectura y poder entretener de alguna manera. Detrás del libro, como decía, hay trabajo, investigación, documentación, más de un año tiene que dedicar, aunque parezca que no, aunque parece que esto se puede escribir más pronto, pero hay un trabajo previo y todo lo sabrá. Cuando se pone a hacer un cuadro que parece que lo hace en un rato, le ha llevado 20 vueltas, le ha tenido que hacer 20 bocetos, ha cambiado cosas, hasta que al final decide, me va a quedar esto más o menos como yo quería. Y también borra, y también rectifica, y también cambia, y tal, ¿no? Nunca es fácil crear algo de cero, y a mí tampoco me resulta fácil escribir un libro. Pero bueno, me he convertido en un aficionado, y yo creo que... Y ya tienen unos cuantos. Y ya tenemos unos cuantos. Bueno, sí, por ahí en la solapa 14 o aparece, 15. en la solapa aparece una relación de los que hemos hecho. La verdad es que desde que dejé el 11 trabajo, por abril. el trabajo profesional, sí me ha cundido un poco, ¿no? Y en los últimos 6 o 7 años, pues me parece que han sido 6 libros los que hemos sacado. Parece que hace muy poquito, el día que presentábamos el libro del colegio, aquel primero que fue la aventura de ponernos a escribir un libro colectivo, el del Antonio Machado, y ahí me picó un poco el gusanillo. Sí, mucho oficio a la delegación y al servicio de educación, ¿no? A los servicios educativos. Pero bueno, sí es cierto que ahí está. Yo le daría la palabra ahora al público, por si alguien quiere que le expliquemos algo más. O se ha quedado algo Mientras se lo piensa, voy a leer muy poquitín. No es... el otro día agradecimos a David en Cazorla, a David Gómez Frías, amigo David, que es uno de los, iba a decir el mejor poeta de nuestra zona, de los conocidos por aquí, pero a lo mejor no le va a gustar. Le agradecimos que leyera bastantes poemas suyos en la presentación. En la novela no vamos a poner a leer. Gracias. Hablando de, ¿no? Quiero leer la dedicatoria. La dedicatoria está dirigida a todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia de género y a tantas otras que han muerto simplemente por el hecho de ser mujeres. Esa es mi dedicatoria general y el tema de violencia de género evidentemente está, aunque no es un libro, como decía Miguel Ángel, solo de violencia de género, como tampoco es un libro policíaco, aunque también hay un policía, y tampoco es un libro de intriga, aunque la temática nos va a llevar a ir descubriendo también otras situaciones. Decíamos que el personaje no tenía nombre, pero tiene una referencia. Es el bibliotecario. Y empiezo diciendo, en la cárcel se conoce a mucha gente rara, a personas que frustraron su vida por circunstancias que no habían previsto. Conocí a personas que serían incapaces de matar una mosca y estaban condenados por asesinato. A personas generosas que acabaron en la celda por robar. Y a ejemplares padres de familia que habían puesto fin a la vida de su hijo. Claro, en la cárcel, ni yo mismo, en la cárcel no te encuentras nunca con gente normal. Seguramente ni yo mismo lo soy, porque en otro caso yo tampoco habría acabado entre rejas en este recóndito lugar. Empieza así, no es el comienzo de 100 años de soledad,
pero así es como comienza esta novela. El final del primer capítulo, que titula El bibliotecario, porque el personaje está en la cárcel, pero colabora en la biblioteca, está un poco apartado de los líos, de las trifulcas que en la cárcel se producen, y está como ayudante del responsable de biblioteca, que la biblioteca existe en las cárceles también, en las películas nos parece nada más que el patio, los patios y las peleas y las navajas. Y acá diciendo, dentro de este libro habita una historia de soledad y de tristeza, una historia de fracaso personal. Es muy corta la distancia que va de la lucidez a la locura, el violento ciclo de la vida. A veces encontramos demasiados caminos cerrados o simplemente mal señalizados y erramos la dirección. Y otras veces somos nosotros quienes no atinamos con el camino correcto. A fin de cuentas, es lo mismo. Eso le ocurrió al bibliotecario de la cárcel, que es el protagonista de esta historia, una historia inverosímil, una telaraña en la que quedé atrapado como un incauto insecto. A veces me pregunto, ¿cómo pude llevar tanto peso encima? Y ahí arranca, como digo, esta historia que espero que os entretenga y que os guste. Que lea. Así que gracias. Gracias. Y gracias, Miguel Ángel, por ayudarnos a desentrañar un poquito el contenido de esto. Quería leer algo que no tiene que ver con la novela, pero sí tiene que ver con la lectura. Leí, es una página un texto que copié. El idioma español tiene cerca de 300.000 palabras. En el libro El Quijote, Cervantes usó 22.939 palabras diferentes. En una conversación entre dos profesionales se usan más de 3.200 palabras. Una canción de reggaetón tiene un promedio de 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación se comunican con no más de 300 palabras. De estas, 78 son groserías y utilizan 37 emoticonos. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión, de lectura y de pensamiento crítico que posee. Las pruebas PISA, que el otro día se hicieron públicas, que se hacen todos los años, que comparan los niveles de conocimiento, de razonamiento lógico-matemático, de lengua, de ciencia, de los alumnos de los países del mundo, pero en Europa las pruebas PISA no nos colocan en muy buen lugar y no siempre estamos ni siquiera en la media europea. Y una de las culpas la tiene el déficit de lectura. Y esa deformación de la que hablaba, y que me entenderá mi amigo Miguel Ángel y los compañeros, compañeras que nos hemos dedicado a la docencia o nos dedicamos a la docencia, es una preocupación constante y que es raíz, de verdad, de mucho del fracaso que luego como personas, como ciudadanos también y como estudiantes, por supuesto, trae la falta de lectura. Bueno, pues ese es uno de los objetivos que pretendemos también cuando escribimos combatir. Vale. Ahora sí me gustaría, como Miguel Ángel proponía, alguna cosilla, alguna pregunta, algo que queréis saber sin leer, algo que queréis saber de lo que os podéis encontrar en el libro o del proceso creativo de la elaboración de la novela, lo que vosotros queráis. Paco, me había llamado un poco la atención de los personajes de los que estabais hablando, el protagonista principal, que vive la novela o la historia, el inspector de Fiel también, el médico, es decir, todos eran personajes masculinos, pero sin embargo la portada era una mujer. Creo que ya responde un poco la dedicatoria, me ha respondido en parte el por qué, en principio me había llamado la atención que todos fueran personajes masculinos. No todos. Han surgido, no sé, al hilo de las preguntas que hacía Miguel Ángel,
hemos comentado, los de otros dos personajes que están en la trama continuada, digamos, ahí. Una mujer tiene un protagonismo importante. Claro, claro, claro. Y las mujeres en general. No, que no, son- hemos hablado de psicosis, ¿eh? sí, O sea, a verla, ahí. digamos que más los personajes aparecerán de forma continuada y en más de una ocasión como víctimas, más que como ese contrapeso. Ese contrapeso. Baku, ¿te lo inventas todo o algunas veces coges algún personaje real? En este, En general. no tiene que ver. Cuando uno escribe una poesía, David, eres tú, no es nadie, no es el vecino de al lado, no es tu amigo, no es... Cuando escribe, eso. Cuando escribe una novela, por ejemplo, la novela anterior, la de los días perdidos, que tú recordarás, en los días perdidos era una novela con una base histórica, porque retrataba dos generaciones, la generación de las personas de la edad de mi padre, que vivieron la guerra civil siendo jóvenes o participantes en la propia contienda, que sufrieron el tiempo posterior a la guerra, y la generación, la mía, la generación de las personas que nacimos en los últimos años del franquismo, que teníamos conocimiento para poder entender lo que estaba ocurriendo en los últimos años del franquismo. Ahí cabe menos espacio para la inventiva, porque tú sitúas una novela en un momento histórico, y los contextos son reales, aunque el personaje al que tú sitúas para que te vaya contando, para que vaya desgranando los episodios que se van relatando allí, aunque el personaje sea ficticio, pero puede responder a un montón de personas que pueden estar ahí. Sin embargo, en esta novela no hay nadie reconocible. No conozco ningún asesino en serie. Y todavía así cercano, no. Venga, alguna cosilla. A mí se me ha venido a la cabeza, como a Miguel Ángel, una película. La temática... Sí, cuando estaba, sin leer el libro, lógicamente, cuando estaba comenzando al personaje central, el bibliotecario, no he podido evitar que se venga a la cabeza el bibliotecario de Cadena Perpetua. Claro. Precisamente. Claro. Yo creo que todas estas novelas para el escritor tienen un germen. ¿Cuál es el germen de esta novela? Estábamos tomándonos un café, Miguel Ángel y yo, y me dice, cuando uno se pone a escribir, escribes porque has leído, porque sabes, porque has visto cine, porque el bagaje es que todo eso se nos va calando, nos va aportando, pero cuando te pones a escribir, no, yo al menos en este caso, cuando te pones a escribir, no piensas en este episodio concreto, ni de esta película, ni de este libro, ni nada. Aunque yo supongo que todo ese pozo nos va quedando y está ahí, no sé en qué cajón, no sé en qué tecla, en qué archivo tengo que buscarlo, pero supongo que está, porque de la nada supongo que no escribimos, no hacemos nada. Somos fruto, fundamentalmente, de lo que hemos leído, aunque la película también es otra fuente que a través de imágenes pues, te van a contar la misma, otra historia. Pero puedo asegurar que no he tenido esa referencia concreta de decir, en este capítulo me suena, me puede parecer, aunque luego cuando lo lee una tercera persona, cuando se lee desde fuera, pueda decir, oye, pues esto me recuerda o me evoca, me trae. Esa interrelación entre distintos medios de expresión es válida, y seguro, a mí, como a cualquier otra persona, nos afecta el bagaje que llevamos, evidentemente. Pero no hay una referencia concreta, porque sí lo podría, la podría tener, y no me importaría, pues esto me recuerda
recordando esto he hecho esto otro. Yo he leído un artículo, he leído alguna cosa, una noticia de prensa. Que te, A tal, veces, que te da pie a- claro, y eso me ha llevado a escribir alguna. No, sí, la referencia a los lugares son lugares conocidos, lo que te decía, ¿no? En capítulo 2, que si se ubica en Barcelona, por ejemplo, era una pequeña deuda que me tenía conmigo mismo, y viví un tiempo en esa ciudad y volvemos no con toda la frecuencia que nos gustaría, pero volvemos de vez en cuando y quería en alguno de los escritos y bueno, pues aproveché para ubicar ahí un episodio, ¿no? Potente. La novela está escrita ahí, se puede quedar así y puesta en una estantería, da un poco de color, pero no sirve si la otra parte que soy vosotros, que son los lectores y lectoras que aportan la segunda mitad de lo que es un libro. El que lo escribe hace una propuesta, pero si nadie lo abre y lo lee, no hay nada. Es un objeto, son papeles grapados, emborronados. Es necesaria la segunda parte que aportamos los lectores. Yo soy primero lector. Y esa también es importante, la que más. Por supuesto, estamos en ello. Nada que ver con la temática del libro. Me ha habido un poquito personal. Como persona, pues me imagino que cenas, te acuestas, te has despertado a medianoche, le han dado unos giros al libro, te ha venido una idea, se te ha encendido la bombilla y te viene una idea. Es para yo ubicar así la raíz del éxito. Seguro, todos los que escribimos nos pasa eso. Y lo peor es que como no te levantes a copiarlo, por la mañana se te olvida. Por la mañana se olvida. Y así que tener a mano un cuaderno, una hoja por allí, lo que sea, apuntar una idea, solo la idea, luego ya tendrás tiempo de desarrollar. Y eso me ocurre sobre todo más cuando escribes poesía. Es te surjan las frases, la expresión, la metáfora, la comparación y ese chispazo a veces pues es simplemente eso y se pierde. Muchas veces cuando te acuestas empiezas a darle vuelta. Bueno, pasa en la vida a todo, pero sobre cualquier asunto, sobre el trabajo o sobre lo que sea, y le dices, bueno, pues voy a darle la vuelta a esto, y cuando te levantas por la mañana y te pones, ya no es lo mismo que habías pensado la otra noche. Seguramente si me pusiera a escribir la novela ahora no me saldría exactamente. Estoy convencido de que no. Claro. Vas de la poesía a la prosa, parece que con bastante facilidad. Sí. Hace poco habéis tenido aquí a Alberto Conejero, autor teatral. Sí. Y que junto con Mayorga son defensores de incluir en el teatro más poesía. ¿Te resulta fácil dejar el lenguaje poético para entrar en una novela y no hacer uso de ese lenguaje? ¿O necesitas también? Sí. Sí. Sí incluyo el lenguaje poético cuando escribo textos en prosa. Y sin querer, sin darte cuenta, digamos que de forma espontánea, los lenguajes son diferentes, evidentemente, pero hay una parte de mí que me lleva a usar ese lenguaje poético también en los textos narrativos, vamos. Los dos autores que he mencionado son de teatro. Sí, Dicen sí, que es yo creo. porque facilita primero la expresión teatral en sí y porque facilita la lectura del texto, el lenguaje poético. Yo creo que en mi caso no lo sé si a la hora de escribir un texto es más fácil si se incorpora ese tipo de lenguaje. Yo creo que se debe más bien a la sensibilidad. Y cuando voy por el quinto libro de poemas, eso también nos marca. A mí me gusta más escribir poesía, pero no desdeño tampoco el escribir de prosa. Y me sucede que muchas veces paralelamente voy haciendo las dos cosas.
yo digo, lo he dicho en otras presentaciones, que no dejo de escribir poesía nunca. Sin embargo, puedo estar escribiendo o relato, o cuento, o una novela, y eso no me impide seguir escribiendo poesía. Y es como, a veces estás con dos libros diferentes también y estás leyendo y te apetece ir por un sitio y ir por otro. Y lo del poema, como no te obliga a llevar una línea para desarrollar 200 páginas, sino que tú sabes que en 20 líneas somos capaces de expresar, de contar una historia, de expresar una idea, de hacer un retrato. Me permito ir haciendo las dos cosas y creo que contagio a veces la narrativa con el lenguaje poético. Creo. Esa observación me la hizo nuestro amigo Paco Zaragoza cuando en 2018 presentaba ese libro que prologó él precisamente. Y decía, incluye de vez en cuando, aparece, no están exentos de poesía también los textos que escribes como relato, como cuento. Sí que no ocurre. A lo mejor no hago bien ni una cosa ni la otra, ¿entendés? Como me gusta escribir, yo siempre digo que lo escribimos lo que nos da la gana, lo escribimos lo que queremos, y luego después cuadrará o no cuadrará con el lector. En unas cosas se sentirá, le gustará más o le gustará menos, o dirá, parece que por aquí, por este camino, es más acertado que por el otro, o a lo mejor por ninguno. Pero bueno, lo que hago es escribir y enseñaros lo que escribo, lo que hago. Y el resultado, pues, el que vosotros valoráis. Muy bien, muchas gracias. Y ya te diremos. Estupendo. Deciros que aunque el libro estará disponible en las plataformas y en la propia editorial y tal, me han ofrecido la posibilidad de meterlo de venta en las dos librerías de Peal, en la que está aquí María Ángeles, en la suya, y en la otra papelería, Monigote, que también están. Y por mí, cada uno como quiera, donde pueda escribir donde quiera. Yo prefiero el utilizarlo en el comercio local por la proximidad y por también apoyar ese comercio local que a veces las grandes plataformas nos comen. Bueno. Llevamos una orilla. Pues, ¿queréis? Si alguien quiere que le firmemos un libro, le firmamos su libro. A reconocer al autor. Gracias. Gracias, Paco. Gracias.